Bien, vamos a hablar sobre una patología muy frecuente en la edad pediátrica. Quizás es motivo de consulta en la emergencia y también en consultorio externo. Pero muchas veces es una patología que muchos de nosotros obviamos como patología y dejamos de lado y dejamos que esa sea crónica, llevando de repente a consecuencias posteriores en edad de repente adulta si no se maneja en forma adecuada. La constipación es un problema muy frecuente, ¿no? Y si hablamos de constipación, hablamos de funcional y orgánico. Recuerden siempre que la constipación o el estreñimiento funcional es más o menos del 95% y un grupo pequeño podría tratarse de un problema orgánico, un 5%. Cuando hablen de constipación orgánica o constipación funcional, recuerden siempre los factores genéticos que pueden estar asociados. Recuerden, mamá con estreñimiento, papá con estreñimiento, hijo con estreñimiento. Los hábitos de alimentación son muy importantes. La dieta, la presencia de fibra hace que las deposiciones sean más frecuentes y más líquidas. Entonces, por lo tanto, la ausencia de esta disminuye la capacidad o la concentración de líquido en las deposiciones en el bolo fecal, incrementando el riesgo de constipación. Los hábitos de defecación que se van modificando y se van alterando en los niños con esta patología, incrementando, haciendo un círculo vicioso, incrementando más el riesgo de la constipación. Y algunos medicamentos que también pueden alterar, ¿no?, la consistencia del bolo fecal. Algo muy importante y recordar, siempre recuerden o descarten ese 5% de constipación orgánica. Entonces siempre, cada vez que manejen ustedes un paciente con estreñimiento, traten de descartar que no sea algo orgánico la causa de ese estreñimiento. Entonces, ¿qué nos puede orientar para pensar en un problema orgánico? La eliminación tardía de meconio. Recién nacidos o neonatos que eliminan tardíamente el meconio le debe ser sospechar un problema orgánico y con manifestación no solo en ese momento, sino en etapas posteriores. La constipación precoz. Aquellos niños que inician rápidamente o inician precozmente el estreñimiento, descarten siempre problemas orgánicos. Descarten problemas metabólicos como hipotiroidismo, problemas neurológicos, problemas de tubo neural que pueden estar asociados con disminución del peristaltismo. Factores de respuesta a tratamiento médico también es otra causa o otro factor para sospechar de un problema orgánico. Los vómitos, distensión abdominal y desnutrición son causa importante o son factores que nos debe orientar o nos debe llamar la atención para descartar problemas orgánicos. La constipación grave sin escurrimiento fetal. Esto es importante. Recuerden siempre, los problemas como el estreñimiento funcional están asociados, están muy relacionados al escurrimiento. La encopresis es una manifestación después de los 4 o 5 años en los pacientes con estreñimiento. Entonces recuerden, estreñimiento funcional asociado a encopresis o escurrimiento. Entonces está muy relacionado. Y algo que descarta de repente un estreñimiento funcional es la ausencia de esta y les debe hacer pensar en un estreñimiento orgánico. Siempre descarten enfermedades neurológicas y sistémicas como causa de estreñimiento. Entonces, ¿qué hacemos frente a un problema o un probable problema de estreñimiento orgánico? Entonces, estudien, deténganse y piensen un momento y traten de descartar las diferentes patologías que hemos mencionado. La más frecuente y lo que siempre se van a encontrar y lo que van a pensar siempre es en la enfermedad de Hirschsprung. Entonces, si ustedes piensan o sospechan en enfermedad de Hirschsprung, realicen una manometría no rectal y de repente con diagnóstico definitivo que se debe realizar mediante una biopsia. Hagan estudios sistémicos, endocrinos y metabólicos. Siempre soliciten exámenes hormonales para descartar un estreñimiento orgánico. Ya por suerte, y como hemos comentado anteriormente, podemos hacer un tamizaje o un screening neonatal donde podemos descartar una de las más frecuentes, que es el hipotiroidismo. Bien, entonces cuando hablamos de estreñimiento orgánico, hablamos de varias patologías que pueden estar asociadas o relacionadas a la disminución, ¿no?, del movimiento del peristaltismo con presencia o éstasis del bolo fecal. Puede haber disminución o incremento de la absorción de agua que permite la ausencia del líquido en el bolo fecal y de alguna manera hace que las deposiciones sean secas. Entonces ustedes de alguna manera pueden observar algunas alteraciones anatómicas que están muy relacionadas. La ectopia, la estenosis adquirida del colon, que ya hemos comentado, que es una complicación muy frecuente en la enterocolitis necrotizante, que es la estenosis colónica, que está relacionado o asociado al estreñimiento en los meses posteriores a esta patología. Algo muy frecuente es la aganglionosis o hipoganglionosis o la displasia neuronal que está relacionado con los neonatos o los prematuros.
Entonces, la ausencia de células ganglionares disminuye el peristaltismo y por lo tanto está relacionado a un estreñimiento orgánico. Problemas musculares, problemas hormonales, como he mencionado, como el hipotiroidismo, con mucha frecuencia está relacionado a estreñimiento orgánico. Roma hace una clasificación del estreñimiento y algo muy importante es clasificar en etapa escolar y en etapa preescolar. Entonces, Roma clasifica como constipación o estreñimiento funcional en los escolares y los preescolares, y una incontinencia retentiva fecal que también está asociado o relacionado en esta edad. Recuerden que la manifestación es totalmente diferente en un preescolar y un escolar en relación a un lactante. La manifestación del lactante podría ser totalmente diferente, ¿no? La disquesia es una manifestación muy frecuente en los lactantes menores de 6 meses. Son aquellos lactantes que llegan a la consulta con pujo de 2, 3, 5 minutos o 10 minutos que terminan haciendo deposiciones o eliminando únicamente gases. Entonces, ni siquiera hay disminución de la frecuencia y tampoco cambios en la consistencia de las deposiciones. Solo es pujo, muy frecuente, y eso le llamamos disquesia. Está relacionado o se relaciona mucho en neonatos menores de 6 meses y también una relación muy frecuente al uso de fórmulas infantiles. La leche de la mamá de alguna manera disminuye el riesgo de disquesia en los lactantes o estreñimiento en los lactantes pequeños. Las fórmulas incrementan el riesgo de disquesia o estreñimiento en los lactantes menores de 6 meses. Entonces, encopresis es una manifestación muy frecuente en el estreñimiento funcional. Recuerden, encopresis relacionado a estreñimiento funcional. Entonces, el estreñimiento orgánico no va con encopresis. Encopresis es el vaciamiento, el rebosamiento de las deposiciones en aquellos niños con estreñimiento crónico. ¿A qué edad se puede manifestar encopresis? A partir de los 4 o 5 años. Niños que ya pueden controlar el esfínter anal. Aquellos niños que controlan y que periódicamente tienen la ropa interior manchada de deposiciones. El rebosamiento que se da se llama encopresis. Viene a ser en muchos casos ya un trastorno hasta de personalidad, que es una complicación propia del estreñimiento. Entonces, la idea de manejar el estreñimiento es evitar la complicación como la encopresis. Entonces, este es un cuadro que más o menos nos orienta a diferenciar cuando hablamos de un estreñimiento orgánico y cuando hablamos de un estreñimiento funcional. En el estreñimiento funcional generalmente se presenta en etapas posteriores, niños mayores de 1 año, 2 años, aunque esto no es una regla, se puede manifestar también en menores de 1 año, incluso en menores de 6 meses. No hay retraso de peso, o sea, los niños no tienen ninguna dificultad en la ganancia pondestatural, la encopresis es frecuente, la enterocolitis generalmente no está asociada, no hay distensión abdominal, pero sí algo muy frecuente es el dolor abdominal. Recuerden siempre, principal causa de dolor abdominal en preescolares y escolares, estreñimiento. Tacto rectal, pueden ustedes encontrar tacto rectal, deposiciones o heces fecales impactadas. En la radiografía va a haber impactación de heces, la manometría, el esfínter anal interno es normal, no hay ningún problema, y la biopsia también. Entonces, ¿qué diferencia con el estreñimiento orgánico? El inicio es mucho más precoz, se inicia o se puede iniciar en etapa neonatal con disminución o ausencia de eliminación, o tardíamente se elimina el meconio después de las 24 o 48 horas. Va a haber retraso de peso, los niños con enfermedad de Hirschsprung o problemas metabólicos asociados o neurológicos generalmente tienen pobre ganancia de peso. La encopresis no se relaciona con el estreñimiento orgánico, no está asociado al estreñimiento orgánico la encopresis. Puede estar asociado a enterocolitis, hay distensión abdominal. Si hablamos de Hirschsprung, va a haber obviamente una evidente dilatación o distensión abdominal. Al tacto rectal, algo muy importante en el Hirschsprung es ausencia de fósforo fecal. Ustedes hacen un tacto rectal y la ampolla rectal está vacía, ¿no? Radiológicamente ustedes pueden encontrar unos datos típicos dependiendo de la patología que ustedes tengan. La manometría es un estudio de primera elección para descartar la enfermedad de Hirschsprung. Obviamente vamos a encontrar ausencia de la relajación del esfínter anal interno, ¿no? Y la biopsia, que es el estudio que confirma muchas veces, como en la enfermedad de Hirschsprung, la patología. Entonces, cuando hablamos de estreñimiento o constipación funcional, debemos ver muchas cosas importantes para el manejo. La educación es importante. Eduquen a papá, eduquen al niño en el manejo, conversen bastante sobre el tema, no solo del incremento de la frecuencia de deposiciones, sino también de mejorar la consistencia de las deposiciones. Y obviamente
la fibra es muy importante en el manejo de estos pacientes. Antes de iniciar de repente el uso de enemas o evacuar, las deposiciones desimpacten. Entonces, el riesgo de que ustedes utilicen enemas evacuantes en un paciente con impactación es la perforación intestinal. Entonces, no pueden usar enemas sin antes desimpactar al paciente. Desimpacten, pueden hacerlo por vía oral o también colocando enemas de fosfatos para desimpactar o manualmente. Muchas veces llega a la consulta o a la emergencia niños con impactación tal que necesita incluso la retirada de las deposiciones en forma manual. Tienen que retirar ustedes. Entonces, ojo, y para recordar, no pueden utilizar enemas laxantes para el manejo del paciente con estreñimiento sin antes desimpactar el estreñimiento. Manejen ustedes las sintomatologías o las patologías asociadas. La fisura es muy frecuente, el niño con estreñimiento viene con disminución de la frecuencia de deposiciones, heces fecales, bien impactadas, heces caprinas, y muchas veces producen fisuras, y ese es incluso motivo de la ausencia de las deposiciones en algunos niños. Niño con fisura no quiere ir al baño, entonces niño que retiene más las deposiciones impacta más, y hace un círculo vicioso. Entonces manejen el tema de las complicaciones locales como las fisuras. Para eso pueden usar ustedes corticoides tópicos para bajar un poco la inflamación, o anestésicos locales. La prevención de la acumulación de las deposiciones lo pueden hacer con laxantes y también con la dieta. Y obviamente reacondicionamiento de los hábitos normales, que es parte de la educación. En la educación es importante, como lo que hemos comentado, traten de mejorar un poco la dieta, eduquen al niño en el uso del baño y las deposiciones con mucha frecuencia. Entonces, ¿cuál es el objetivo en la desimpactación del vaciamiento? Es manejar en ese momento la crisis. Quizás lo que motiva la asistencia a la emergencia es la crisis o el dolor intenso que tienen los niños para evacuar o para eliminar las deposiciones. Entonces, el objetivo es desocupar el recto. Lo pueden hacer con enemas evacuantes o en forma manual. Pueden hacerlo en forma ambulatoria o lo pueden hacer intrahospitalariamente. Pueden usar por vía oral o pueden usar por vía de enemas, ¿no?, evacuantes. Lo más frecuente es los nasales de fosfato. Pueden usar aceites, y para la recomendación de los fosfatos y los aceites es que no pueden usar en menores de 1 año. No pueden usar sales de fosfatos en menores de 2 años, está contraindicado. O sea, los enemas que ustedes conocen de sales de fosfato no pueden usarse en menores de 2 años por el incremento de la osmolaridad. Incrementa la osmolaridad y hay riesgo de perforación intestinal. Entonces, ¿qué van a usar en menores de 2 años o menores de 1 año? Suero fisiológico, para tratar de desimpactar. Por vía oral pueden usar aceites, ¿no?, que de alguna manera también incrementan o ablandan las deposiciones de tal forma que permite la evacuación. Y los medicamentos, como hemos mencionado, los sales de fosfato y el polietilenglicol, que lo podemos usar por vía oral. Desimpactación manual, que es otra alternativa para manejar la impactación. El tratamiento de las fisuras, como ya hemos comentado, manejar la parte local con tópicos, pueden usar corticoides para bajar un poco la inflamación o anestésicos locales que también funcionan. Algunas veces se ha tenido que recurrir incluso a la cirugía cuando hay una fisura muy pronunciada. En la prevención, algo es muy importante, evitar que nuevamente se impacte el niño. Para eso pueden usar ustedes laxantes, pueden usar los que ustedes conocen. En la edad pediátrica lo que más se utiliza es la lactulosa, usamos en mayores de 6 meses. Nunca o está contraindicado o eviten lo posible utilizar los laxantes en menores de 6 meses. Algunas veces hay la necesidad de utilizar en menores de 6 meses, pero son aquellos niños con estreñimiento refractarios al tratamiento. Pero eviten lo posible el laxante o la lactulosa en menores de 6 meses. Administración puede ser por vía oral, pueden utilizar en forma diaria, dependiendo del niño, dependiendo de la cantidad, y la dosis indicada es de 5 ml por kilo. Entonces pueden utilizar por 1 semana, pueden usar por 2 semanas, por 1 mes, hasta manejar y hasta llevar a una deposición diaria. El objetivo es llevar a una deposición diaria. Puede usar bastante tiempo el tratamiento, puede usarse por bastante tiempo el tratamiento con lactulosa. La fibra, que es importante, recuerden siempre que el laxante ayuda en el manejo del estreñimiento, pero también algo muy importante es lo que ustedes consumen, lo que el niño va a consumir, la fibra. Entonces debe consumir por lo menos entre 5 a 10 gramos, sumándole el kilo por peso, o los años por kilo,
y eso debe consumir en forma diaria. Entonces, si tenemos un niño de 5 años, ustedes sumen 5 como cantidad mínima de fibra que debe comer en forma diaria, hasta 10, ¿no? Entonces, eso de alguna manera incrementa la acumulación de agua, ¿no? Aumenta el sustrato para las bacterias y la fermentación colónica. Entonces, ¿qué frutas? Todo lo que tengan pepas e hilos, ¿no? Entonces, es fácil de distinguir qué es lo que pueden utilizar, lo que no se metaboliza, lo que ustedes no van a absorber como nutrientes, eso arrastra agua y obviamente aumenta el peristaltismo. Entonces, muchas veces o muchos papás o algunas veces los nutricionistas recomiendan plátano estriña, nunca utilicen plátano, eso es lo que quitamos con más frecuencia en la consulta, el plátano y la manzana, que son frutas que estriñan. Utilicen todas las otras frutas, pero menos el plátano ni la manzana. Entonces, los objetivos es establecer una evacuación periódica. El plan es que por lo menos haga una depuración diaria, restablecimiento del reflejo recto anal, que eso es importante, utilización de la musculatura voluntaria y lograr evacuaciones diarias. En los preescolares y escolares, de alguna manera, educar para que tengan deposiciones de 3 a 4 veces por día, ¿no? Entonces, recomienden a papá y a mamá que el niño ingrese más o menos entre 5 a 10 minutos después de cada comida. Entonces, después de cada comida se estimula el reflejo gastrocólico, entonces, de alguna manera, favorece o ayuda en las deposiciones sentando al niño durante 10 minutos después de cada comida. Entonces, no controlen la hora, traten de que el niño se sienta cómodo y relajado, ¿no? Que sea de alguna manera bastante cómoda la estancia en el baño, que se sienta como el león, y de alguna manera eliminar estos mitos, ¿no? O sea, para muchos niños ir al baño por el hecho de ser doloroso de alguna manera inhibe la defecación. O sea, muchos niños no quieren llegar al baño porque sienten que ese lugar les produce mucho dolor y mucho malestar. Entonces, ayudemos o cambiemos de alguna manera esto en los niños con estreñimiento. La complicación más frecuente en la etapa del adolescente y de la etapa adulta es el dólico megacolon. La idea es evitar que el niño con estreñimiento termine siendo dólico megacolon, con estreñimiento crónico y con complicaciones posteriores. Y en estudios recientes se ha relacionado el incremento de cáncer de colon al estreñimiento. Cuanto más estreñimiento, hay relación o se ha incrementado el riesgo de la relación con el cáncer de colon, no solo en etapa infantil, sino también en etapa adulta. Bien, el estreñimiento funcional del niño, o en el estreñimiento funcional del niño, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Los pacientes presentan con frecuencia rectorragia leve, la asociación con la encopresis es infrecuente, la desimpactación de las heces es necesaria al inicio del tratamiento, los niños retienen voluntariamente las heces para evitar el dolor de la defecación, el tratamiento de mantenimiento suele durar hasta que se consigue un ritmo intestinal normal. En el estreñimiento funcional, la afirmación falsa será: el tratamiento de mantenimiento suele durar hasta que se consigue un ritmo intestinal normal. Ese es el objetivo, ¿no? Por lo menos que haga una deposición en forma diaria, que las deposiciones no sean duras, gruesas y que sean blandas. Si son lactantes, que sean pastosas, que no sean formadas, que no tengan forma. Y si son preescolares o escolares, que no sean duras o caprinas. Las deposiciones, los niños retienen voluntariamente las heces para evitar el dolor de la defecación. Sí, eso incrementa el riesgo de impactación. ¿La desimpactación de las heces es necesario al inicio del tratamiento? Sí, es obligatorio, ¿no? Entonces, siempre desimpacten antes de utilizar laxantes en los niños. Pueden usar enemas por vía rectal o de repente soluciones por vía oral. ¿La asociación de encopresis es infrecuente? ¿En qué tipo de estreñimiento es infrecuente la encopresis? Entonces, vamos a recordar este cuadro, que me interesa que de alguna manera recuerden. Diferenciar estreñimiento funcional y estreñimiento orgánico. El estreñimiento funcional es lo que ustedes conocen, el estreñimiento que ustedes han manejado y manejan con mucha frecuencia. 95% del estreñimiento es funcional, 5% es orgánico. Y si hablamos de estreñimiento orgánico, hablamos de problemas metabólicos, hablamos de problemas neurológicos, hablamos de problemas anatómicos que pueden estar relacionados al estreñimiento orgánico. Entonces, en el estreñimiento funcional, la manifestación muchas veces es un poco tardía, no se presenta en forma precoz.
No así el estreñimiento orgánico. El estreñimiento orgánico puede manifestarse tempranamente, incluso en la etapa neonatal. Va a haber incluso ausencia o demora de la eliminación del meconio. Entonces, eso diferencia el estreñimiento funcional. La encopresis está relacionado al estreñimiento funcional. Entonces, si ustedes leen o observan al niño con encopresis, relacionan estreñimiento funcional. Es una complicación del estreñimiento funcional en encopresis. Niño a partir de los 4 o 5 años que tiene control del esfínter anal interno o externo, entonces muchas veces se relaciona con incontinencia cuando no se trata en forma adecuada el estreñimiento. Es el rebosamiento. Son deposiciones impactadas. El niño está con deposiciones impactadas, deposiciones duras, y de pronto la mamá llega a la consulta y dice, mi hijo está con diarrea. Entonces uno observa y sí, efectivamente hay deposiciones líquidas, ya, pero al hacer el examen van a encontrar impactaciones o fecalomas a nivel del recto. Entonces ese rebosamiento que tiene el niño o la eliminación de deposiciones líquidas frente o alrededor, de impactaciones fecales, es una complicación del estreñimiento. Incluso en muchos niños llega a ser un trastorno de personalidad. Si ustedes manejan o evalúan o estudian trastornos de personalidad en los niños, la encopresis, así como la enuresis, también es una manifestación o un trastorno en la etapa infantil. Entonces, la idea es evitar que el niño llegue a encopresis, y está relacionado. El estreñimiento funcional relacionado a encopresis, y no se observa en el estreñimiento orgánico. Entonces, Hirschsprung no se va a relacionar con estreñimiento o con encopresis, o hipotiroidismo congénito tampoco. Entonces, sí, el estreñimiento funcional. Otra cosa que diferencia de lo funcional es la enterocolitis, que no aparece en el funcional, pero sí en los problemas orgánicos, ¿no? Y los estudios, obviamente, que hemos mencionado. Entonces, con esto, la respuesta será la B. El estreñimiento en las primeras semanas de vida sugiere hipotiroidismo, megacolon agangliónico, estenosis anal, ilio meconial, todas las anteriores. Entonces, si hablamos de estreñimiento en las primeras semanas, hablamos de estreñimiento orgánico. Traten de descartar estreñimiento orgánico, que puede estar asociado a hipotiroidismo, megacolon agangliónico, estenosis anal, ilio meconial, ¿no?, relacionado a estreñimiento orgánico. Estenosis hipertrófica de píloro. Esta es una patología muy frecuente en la etapa neonatal y en la etapa de lactante menor. Entonces, está relacionado más a los varones, al sexo masculino. Se dice que está relacionado, aunque no se ha comprobado o no hay una diferencia significativa, que está relacionado a los primogénitos y a aquellos niños que tienen antecedentes de papá o mamá con estenosis hipertrófica del píloro. Entonces, la estenosis hipertrófica del píloro es frecuente, como ustedes pueden ver, hay una relación de 3 por 1000 recién nacidos vivos, ¿no? Es más frecuente en varones de raza blanca, sobre todo en los primogénitos, aunque eso no está muy establecido. Existe incidencia familiar, como he mencionado, papá o mamá con antecedentes de estenosis hipertrófica del píloro, incrementa el riesgo. La etiología es bastante desconocida, pero muchas veces está relacionado, y se está estudiando bastante, la relación autoinmunológica. O sea, tiene mucho que ver con la alergia de los niños. Niños que tienen antecedentes de alergia a la proteína de leche de vaca incrementa el riesgo de estenosis hipertrófica del píloro. Esto por la migración de eosinófilos que se dan a nivel del píloro, incrementando, ¿no?, el grosor de la musculatura a ese nivel. Puede haber condiciones que de alguna manera pueden predisponer, como hemos mencionado, las prostaglandinas y también la eritromicina. Entonces, niños que consumen eritromicina en las primeras semanas de vida, neonatos con eritromicina, incrementa el riesgo de estenosis hipertrófica del píloro. Entonces, recuerden eso, incluso es pregunta de examen. Entonces, el síntoma principal de la estenosis hipertrófica del píloro son los vómitos. Vómitos que se pueden iniciar a partir de la segunda o tercera semana. Entonces, edad de presentación entre la segunda y tercera semana hasta las 5 semanas. La manifestación típica son vómitos. Niño toma leche y después de 15 a 30 minutos se inicia el vómito. En cada toma y vomita, y después de vomitar el niño se siente tranquilo y nuevamente empieza a tomar con bastante avidez. Niño que casi siempre está sano, que no tiene ninguna otra manifestación, pero a medida que va pasando los vómitos se incrementa la frecuencia de estas, terminan con deshidratación manifestando irritabilidad.
Entonces, niño con estenosis hipertrófica de píloro por los vómitos puede llevar a trastornos hidroelectrolíticos como deshidratación y además alteraciones, ¿no?, de los iones que obviamente se encuentran en la mucosa o en el contenido gástrico, perdón, que es el cloro y el hidrogenión. Entonces, cuando vomita, cada vez que vomita pierde cloro y también hidrogeniones y algunas veces potasio si este es muy frecuente. Entonces, va a terminar el niño con un problema metabólico que se manifiesta con alcalosis metabólica, hipoclorémica y muchas veces con hipopotasemia. Suele comenzar en torno a los 20 días, o sea, no tenemos un rango establecido, algunos se refieren entre la segunda semana hasta las 5 semanas. Tras el vómito, el niño queda irritable, después de, obviamente, muchos vómitos, y luego hambriento. Entonces, la deshidratación puede llevar a trastornos sistémicos como irritabilidad, y el niño empieza a beber con bastante avidez. Entonces, la zona de hipertrofia o la estenosis por hipertrofia se va a dar a nivel del píloro. Entonces, hay un incremento de grosor, se dice que se incrementa por encima de 4 milímetros y una longitud mayor a 15 milímetros, hace diagnóstico de estenosis hipertrófica de píloro. La ecografía es un examen frecuente, bastante rápido, que nos puede o nos orienta a hacer el diagnóstico de estenosis hipertrófica de píloro. Entonces, lo que tiene que hacer el ecografista es medir el grosor y la longitud del píloro, y si no es muy concluyente de repente hacer, ¿no?, un enema con contraste para verificar el pasaje de ese a través del estómago y luego a través del duodeno. Si hay disminución del pasaje del estómago hacia el duodeno, obviamente confirman ustedes el diagnóstico de estenosis hipertrófica de píloro, como vamos a ver acá. Esta es una radiografía con contraste. Hacemos que el niño consuma el contraste y rápidamente tomamos la radiografía y observamos, ¿no?, la presencia de contraste a nivel del estómago. Hay una disminución de la luz de la parte del píloro y la presencia de contraste a nivel del duodeno. Entonces, esto confirma el diagnóstico de estenosis hipertrófica de píloro. Bien, y el tratamiento es quirúrgico, 100% quirúrgico. El tratamiento no es médico, es quirúrgico. El tratamiento de elección será la pilorotomía de Ramsay. ¿Preguntas? Bien, las manifestaciones clínicas de la estenosis hipertrófica de píloro aparecen habitualmente a partir de los 10 a 15 días de vida. ¿Cuál es la más frecuente? Vómitos, ictericia, estreñimiento, diarrea, fiebre. Entonces, la manifestación típica de un bebé con estenosis hipertrófica de píloro será vómitos. ¿Cuál de los siguientes hechos no suele estar presente en la estenosis hipertrófica de píloro del lactante? Vómitos copiosos, comienzo de nacimiento, estreñimiento, pérdida de peso, gran avidez por las tomas. Entonces, si hablamos de un paciente con estenosis hipertrófica de píloro, ¿qué tendrá? Vómitos copiosos, ¿sí?, gran avidez por las tomas, pérdida de peso, puede haber estreñimiento, ¿sí? Bien, ¿comienza ese nacimiento? No. Entonces no es una manifestación congénita, generalmente se manifiesta a partir de la segunda, tercera o cuarta semana, ¿no?, nacimiento. Y el estreñimiento puede estar presente. Si hay disminución de la ingesta de leche, obviamente se manifiesta con disminución de la frecuencia de las deposiciones, llevando incluso a estreñimiento. La estenosis hipertrófica de píloro se asocia a una alcalosis metabólica hiperclorémica o hipocaliémica. Es una malformación congénita del lactante que cursa con vómitos biliosos. El tratamiento de elección es la dilatación endoscópica de píloro. En el 50% de los casos existe hiperbilirubinemia indirecta. La pilorotomía extramucosa, según la técnica de Rancet, es el tratamiento de elección. Entonces, en la estenosis hipertrófica de píloro, ¿se asocia a una alcalosis metabólica hiperclorémica e hipocaliémica? ¿Qué encontramos en el paciente con estenosis? Vamos a tener, por la pérdida de hidrogeniones, vamos a tener alcalosis, ¿no? Entonces, el contenido gástrico es de ácido clorhídrico. Y al perder el ácido clorhídrico va a perder hidrogeniones y también pierde cloro. Entonces, al perder cloro, el organismo empieza a incrementarse el pH. Vamos a tener alcalosis, obviamente asociado a hipocloremia.
Recuerden siempre, por encima del ángulo de trace lo que van a perder ustedes es cloro, hidrogeniones y potasio. Por debajo del ángulo de trace pierden ustedes sodio y bicarbonato. Entonces, si tienen ustedes niños con cuadros gastrointestinales y viene con diarrea, lo más frecuente es que tenga una acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato asociado a hiponatremia, ¿ya? Pero si tienen vómitos, van a tener la manifestación como esta, van a perder cloro, van a perder hidrogeniones y también potasio. Es una malformación congénita del lactante que cursa con vómitos biliosos. ¿Por qué? Entonces está ubicado por encima de la ampolla de Vater, ¿no? Entonces el problema está por encima del duodeno. Entonces una estenosis hipertrófica de píloro, y es algo que deben hacer diagnóstico diferencial, no está asociado a vómitos biliosos. Entonces si tenemos vómitos biliosos en esa etapa, ¿de quién que vamos a pensar? ¿Pensaremos más en una? ¿Perdón? No, si fuera atresia, la manifestación sería inmediatamente al nacimiento, ¿no? Entonces, recuerden siempre, la luz intestinal no siempre está cerrado del todo. Puede haber disminución, puede haber estenosis o puede haber bridas de alguna manera que disminuyen la luz y manifestarse en etapas posteriores. Las atresias se manifiestan inmediatamente al nacimiento y las estenosis pueden demorar en manifestarse, ¿no? Disminuye la luz y la manifestación obviamente hace más tardía. Y si la estenosis está por debajo de la ampolla de Vater, van a tener ustedes manifestación, ¿no?, de vómitos biliosos. Entonces, recuerden siempre, la manifestación de vómitos biliosos está relacionado a una estenosis, una estrechez o una atresia, ¿no?, del tubo digestivo, del tubo digestivo alto por debajo de la ampolla de Vater, ¿no?, o del tubo digestivo bajo. Entonces, una forma de saber si ustedes tienen una estenosis o una atresia del intestino es ver la clínica y la manifestación del abdomen. El niño que tiene atresia o estenosis de la parte superior no va a tener distensión abdominal, más bien el abdomen está excavado. Recuerden siempre, lo que produce dilatación o distensión es el aire. Si la atresia o la estenosis está por encima del ángulo de trace, no van a tener ustedes un abdomen excavado. Estamos hablando de una estenosis como la de píloro, una estrechez a nivel del píloro, del duodeno y del yeyuno, ¿no?, por encima del ángulo de trace. Cuando tienen ustedes una atresia o una estrechez, o una estenosis o una atresia del tubo digestivo bajo, la manifestación siempre va a ser distensión abdominal. Esto por la presencia de aire. Obviamente también lo que va a orientar es el tipo de secreción, de residuo de bilis. Cuanto más oscuro, más espesa, es más fecaloideo. Entonces eso orienta que la atresia o la obstrucción es más baja. Entonces rápidamente van a poder orientarse ustedes si es una atresia más o menos a nivel de ilion, a nivel de colon. Entonces cuando son ilion o colon, entonces van a tener residuos verdes oscuros, ¿no?, y un poco más espesos o fecaloideos. Bien, ¿es una malformación congénita del lactante que cursa con vómitos biliosos? No, ¿no? ¿El tratamiento de elección es la dilatación endoscópica del píloro? No. El tratamiento de la estenosis hipertrófica es siempre quirúrgico, ¿sí? Y la técnica es, como he mencionado, es de Ranset, la pilorotomía de Ranset. El 50% de los casos existe, o en el 50% existe hiperbilirubinemia indirecta. ¿En qué porcentaje podemos encontrar? ¿Habrá ictericia indirecta en el niño con hipertrofia, estenosis hipertrófica del píloro? Sí. Entonces recuerden, si ustedes recuerdan la fisiopatogenia de la ictericia, la retención o la éstasis del peristaltismo, la disminución, la ausencia de movimiento o el ayuno prolongado incrementa el riesgo de ictericia por el pasaje de la bilirrubina indirecta, ¿no?, por el sistema enterohepático. Entonces se dice que entre 5 a 10% de los niños con estenosis van a cursar con ictericia. Entonces recuerden siempre, no un 50%, pero un 5 a 10% de niños pueden cursar con ictericia, que también es pregunta de examen. ¿Cuál de las afirmaciones que siguen sobre la estenosis hipertrófica del píloro es falsa? La incidencia es mayor en el sexo masculino, generalmente se inicia en el primer mes de vida. Los vómitos están teñidos de bilis. El vómito suele ocurrir en forma de proyectil. Se observa una ictericia asociada.
¿Cuál de las siguientes, las afirmaciones que siguen sobre estenosis hipertrófica del píloro es falsa? ¿La incidencia es mayor en el sexo masculino? ¿Generalmente se inicia en el primer mes de vida? ¿Los vómitos están teñidos de bilis? No. Respuesta C.